Gracias, diputado. Tiene la palabra el diputado Roy Cortina. Gracias, presidente. Bueno, en primer lugar, a mí me gustaría que me puedan aclarar, si es posible, a través suyo, al miembro informante, porque creo que en este tema hay que separar la paja del trigo y se lo quiere vincular a otros temas, que está todo el mundo en su derecho de hacerlo, pero a mí me parece que hay que aclararlo. Yo quisiera preguntar si en este parque, en este polo de la innovación que quieren crear, en su terreno va a funcionar el edificio o el rectorado de la UNICABA. Se lo pregunto por qué, presidente. Usted sabe que fue una ley muy controvertida, que una parte importante de la oposición, no, toda la oposición votó en contra, que por lo menos nuestro bloque está absolutamente convencido de lo que hizo y considera que es una estrategia educativa equivocada, por todo la que ya fundamentamos en su momento en el recinto, y que uno de los reclamos fundamentales de la comunidad educativa era la falta de diálogo entre el gobierno, en este caso el Ministerio de Educación, y la comunidad educativa. Entonces a mí me gustaría saber, más allá del rechazo que sigue causando el proyecto, de que si este parque va a contener o está en los planes del gobierno el ser utilizado para que allí funcione la UNICABA o una parte de la UNICABA. Me parecería un error muy grande si es así, porque me imagino que continuar una política de no diálogo con la comunidad educativa más allá del rechazo que tiene este proyecto a la comunidad educativa. Esto en primer lugar. Me gustaría que después de mi discurso, si lo pudiera aclarar el miembro informante. ¿Por qué lo planteo? Porque a mí me parece que a la UNICABA la creó una ley que se trató, que fue aprobada solamente por el oficialismo, que obviamente la comunidad educativa la sigue rechazando, todos los que votamos en contra pensamos lo mismo, pero que los problemas se pueden profundizar si no existe un diálogo entre el Ejecutivo y la comunidad educativa. Y creo que sería un error que no se diga aquí que está en las posibilidades esto que yo estoy preguntando. Dicho esto, señor presidente, y sabiendo que ese problema se creó con otra ley, esta es una ley distinta. Nosotros el debate de la Agencia de Bienes y del Parque de la Innovación pensamos que tiene dos etapas. Una etapa que rechazamos una parte muy minoritaria de los bloques de la oposición, que fue crear de manera difusa el Parque de la Innovación y la Agencia de Bienes, con un claro perfil de emprendimientos inmobiliarios, y un gran número de diputados que en primera vuelta, o en la primera lectura, votó a favor, tanto el oficialismo como gran parte de la oposición. ¿Sí? Por supuesto hay gente consecuente que no la ha votado, ¿no?, esa agencia de bienes. En segunda lectura, algunos sectores de la oposición, con el cambio de la composición de las bancas, retiró esa posición y lo votó en contra. Pero una parte sustancial de la oposición también lo votó. Entonces, ¿con qué nos encontramos hoy? Que la ley 5.558 que nosotros rechazamos muta en dos etapas. La primera es cuando se liquidó la sociedad del Estado, que nosotros no acompañamos, pero
fue un primer indicio importante o un reconocimiento del fracaso de la estrategia de la Agencia de Bienes. Y ahora esta segunda etapa, en donde estamos discutiendo una cosa sustancialmente distinta. Estamos planteando de manera mucho más precisa y detallada la constitución de un parque de la innovación, ¿no? En un esquema de organización que tiene más potencial que la entidad autárquica que habíamos propuesto, porque este es un ente público no estatal y por lo tanto no persigue un ánimo de lucro y se encuentra legalmente comprometido a reinvertir sus ganancias en el mismo parque de la innovación. La verdad es que a mí me sorprende el tenor, y respeto muchísimo, los he escuchado con mucha atención, el tenor de algunos discursos. ¿Por qué? Porque hace poco terminaron las elecciones. Imagino que algunos bloques están contentos por el resultado electoral nacional y otros por el resultado en la ciudad. Pero la verdad que este es un proyecto que es imposible no votarlo. Pero imposible. Para las grandes tradiciones políticas de la Argentina, el radicalismo, el peronismo, el socialismo, crear un polo de estas características, en donde el Estado tiene un directorio, en donde se invita a participar y a que formen parte los privados, ¿sí? Y tiene 5 integrantes de 9, en donde se invita al orgullo de este país, que es la universidad pública, la Universidad de Buenos Aires, que por otra parte tiene un rector que orgullosamente está empujando una gestión que ha sido muy buena y que ha colocado a la Universidad de Buenos Aires entre las mejores del mundo. Y que además tiene un excelente vínculo tanto con el partido mayoritario que gobierna la Universidad de Buenos Aires como con el propio futuro presidente que va a asumir el 10 de diciembre. Es más, en algunos lugares hasta lo candidatean a ministro de Educación. Este es un proyecto del Estado de la Ciudad de Buenos Aires, si se aprueba, que invita a participar a las universidades públicas nacionales e institutos públicos universitarios o de educación superior no universitaria, a la Secretaría de Gobierno de Ciencia y Tecnología e Innovación Productiva del Ministerio de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología de la Nación, al INPI, al INTI, al INTA, al CONICET, al ANMAT, al INASE, al SENASA, a la Comisión Nacional de Energía Atómica, al CONAE, al INET. Este es un proyecto que lo puede votar cualquier partido del espectro nacional y popular. Después las cosas que se dicen a mí realmente me sorprenden. ¿Cómo se puede juzgar una política de Estado? Porque, como se ha dicho acá, no tengo confianza en ustedes, y como no les interesa la ciencia, ¿cómo le voy a votar un proyecto así? Esto es ridículo. Es como que es como que los peronistas hayan dejado de ser peronistas y de encantarse por la mística del peronismo por los 10 años de Menem. El peronismo siguió existiendo, y vaya si siguió existiendo. Surgió el kirchnerismo, ahora surgió el Frente de Todos. ¿Qué disparate es este de decir una política pública la desconozco, la impugna porque el que la impulsa, en realidad yo desconfío del que la impulsa? Este es el Estado. El otro error, decir, el gobierno tiene 4 integrantes, ¿no? No, el gobierno no es lo público. Podrá gustarte quién ganó, quién no ganó. El día de mañana podrá ganar alguien de izquierda, de derecha. Es lo público. Que se podía haber hecho mejor, se podía haber hecho mejor, presidente. Podía haber un representante de la legislatura, se podía haber especificado que sea alguien de la minoría, se podía haber puesto 2 miembros de las universidades públicas y 3 de los privados. Todo se puede hacer mejor. Pero acá hay una verdad. En este directorio, el Estado tiene 5 lugares y los privados tienen 4. Y no es verdad lo que plantean algunos diputados. El problema de la Argentina no es el tema de las incubadoras y el mundo privado. Hoy, la investigación dura que hace la universidad pública, los privados, los piratas de los privados que están a la búsqueda del conocimiento, compran un paper por 2 pesos y se lo llevan para que hagan una incubadora en la Argentina o fuera del país. Justamente el eslabón que le falta
al conocimiento y a la educación pública en la Argentina universitaria es crear justamente el último eslabón, desde el Estado, el impulso de las incubadoras. Es así, esa es la realidad. Mire, yo el otro día lo escuchaba y me ilusioné en la campaña, y lo voy a seguir, le voy a prestar mucha atención, al presidente electo. El presidente electo le decía al candidato a jefe de gobierno, Lames, decía, tenemos que cambiar el discurso, el gobierno actual se equivoca, nosotros tenemos que llevar a Buenos Aires a que sea una ciudad de la cultura, del conocimiento, una ciudad universitaria. Yo dije, bueno, está perfecto eso. Y ponía como ejemplo Boston. ¿Sí? Otro error de las cosas que se plantean acá, comparar el Silicon Valley con esto es un disparate. El Silicon Valley nació espontáneamente de los privados, de empresas capitalistas de la etapa de la plataformización del capitalismo. No porque el Estado... Discúlpeme, presidente. Disculpe, tiene una interrupción del diputado Recalde. Sí, cómo no. Diputado Recalde, breve, por favor. Sí, gracias. No, simplemente para aclarar que nosotros estamos a favor del desarrollo tecnológico, de la innovación, de que se lleven adelante estas propuestas que también expresaron, pero lo que pedíamos en nuestro discurso es que se haga sin vender tierras y sin comprar voluntades. Gracias. Continúe con el uso de la palabra. Pero, presidente, yo no quería meterme en una pelea así, pero la principal compra de tierra que se hizo en la ciudad fue el acuerdo entre la presidenta Cristina Fernández de Kirchner y la jefatura de gobierno de la ciudad de Buenos Aires cuando se vendieron los playones ferroviarios. Y ese es el gobierno de quien recién me interrumpió. Pero no vamos a entrar en una polémica, vamos a seguir hablando de lo que nos interesa. Entonces, Alberto Fernández planteó esto y puso como ejemplo, con mucha inteligencia, Boston. Boston tiene 21 universidades. No hay ni una estatal, son todas privadas, las conocemos. MIT, Massachusetts, el Harvard, la Universidad de Boston, son todas privadas. Cero Estado, claro, es la meca del capitalismo, pero lo puso el presidente, quien va a asumir como presidente electo, Alberto Fernández. O sea, acá se dicen un montón de cosas que son discursivamente muy nebulosas, muy nebulosas. No es así como lo está planteando la oposición, ¿no? Si acá se plantea, si se hace el reglamento con el Estado, se dejan afuera a las privadas. ¿Cuál es el criterio al final? ¿Estamos preocupados por los privados o por el Estado? Porque lo plantea una diputada. Yo estoy contento que en la primera etapa lo haga el Estado. Sí, el Estado representado por quien había ganado la elección anterior y ganó esta. Y digamos, es un gobierno, forma parte de lo público. Es así. Y además va a estar la Universidad de Buenos Aires. Esta descalificación a la Universidad de Buenos Aires y a todas estas instituciones que van a participar. Yo simplemente estoy asombrado, presidente. Lo que sí, finalmente yo quería plantear que hay que tener cuidado porque en el mundo el despegue de las economías capitalistas para dejar de ser periféricas y ser centrales o tener más protagonismo, siempre se hace a costa de patrones de acumulación que tienen que ver con la explotación de determinados sectores sociales. Pero muchas veces eso es morigerado por la injerencia del Estado. El mismo informante de la comisión y lo que se ha discutido han puesto de ejemplos muchos ejemplos de estas características, pero se ha olvidado de algunos que tienen que ver con Asia. ¿Sí? Allí el Estado tuvo un rol preponderante para lograr un despegue económico que controló de alguna manera el rol que iban a tener los privados. Por supuesto, se hizo a costa de muchísimos esfuerzos y por patrones de acumulación capitalista que yo no creo que sean buenos para la humanidad, para la condición humana y para la Argentina. Pero el rol del Estado fue muy importante. Que la ciudad de Buenos Aires, que es la capital de este país, tenga una idea, un emprendimiento y una política pública de esta característica, no es negativo, es absolutamente positivo, señor presidente. Absolutamente positivo. Por eso, bueno, quería decir más cosas. Quería decir que en la Argentina, digo, ahora que estamos adentro de mi partido algunas cosas, no los quiero meter en el lío interno, pero
En Santa Fe se creó un parque tecnológico, Litoral Centro, con estas características, con la universidad al frente de esto, pero con el Estado invirtiendo, con empresas privadas. Esto se hace en todas partes del mundo, ¿sí? Así que por eso, señor presidente, tenía más cosas para decir, pero me fui entusiasmando. Le digo finalmente que el bloque del Partido Socialista va a apoyar esta iniciativa. Muchísimas gracias, presidente. Gracias, diputado.